Vamos a ir al Salmo número 1, versículo 4. Salmos número 1, versículo 4. Gloria al nombre del Señor. Estaremos dando lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cuántas veces usted ha leído esta parte de la Biblia? Yo sé que es una porción muy conocida, hermanos. Los que ya tenemos algo de tiempo en el Evangelio, caminando con Dios, esta cita bíblica es muy conocida. Pero hoy vamos a meditar sobre la implicación de esta palabra, la realidad de esta palabra en la vida diaria. La palabra que hoy les voy a compartir, hermanos, va con el propósito de que aprendamos cómo evitar lo trágico de la vida de los malos. Toda la palabra de Dios tiene un propósito, y en todo lo que Dios ha escrito hay mucho por aprender. Y en esta tarde yo le voy a titular al mensaje: la trágica vida de los malos. La trágica vida de los malos. Y esta palabra debe de ayudarnos a evitar esa vida tan trágica, hermanos, esa vida tan triste, y cabe decir, esa vida tan miserable de la gente mala. El contexto de esta trágica realidad de los malos presenta, hermanos, un claro contraste entre la vida bienaventurada del justo y la trágica vida de aquel que va en la maldad. El Salmo número 1 presenta dos tipos de vida, dos destinos. La vida del justo, que comienza en los primeros versículos y termina con la vida de los malos. Y nos presenta, hermanos, el futuro de cada uno de ellos, de los justos y de los malos. Son palabras que se repiten mucho en el Salmo número 1. Justos y malos. La sabiduría de Dios presenta dos formas de vivir. Vivir como un justo y todas las bendiciones que vienen por vivir como un justo, o vivir como un malo y todas las desgracias que le vienen a la gente que vive como malo, que vive en la maldad. Al final de todo esto depende de cada uno de nosotros qué tipo de vida queremos tener. Dios en su sabiduría nos presenta las dos formas de vivir: o vives como un justo en la tierra, o vives como un malo en la tierra. Dios revela esas dos formas de vivir, pero depende de usted y depende de mí qué clase de vida queremos tener. Y muy atinadamente, después de decir esto, le voy a preguntar a su conciencia. Medite, por favor, no me responda, solamente medite. ¿Qué clase de vida tiene usted? ¿Una vida justa o una vida mala? Medita, por favor, en esto. ¿Moralmente buena o moralmente mala? ¿Cómo es la vida de usted? ¿Qué clase de personas somos? ¿Justos o somos malos? Medita, por favor. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? No te preocupes lo que digan tus vecinos, los que digan tu familia. Al final de cuentas, preocúpate mucho cómo estás viviendo delante de Dios. Porque al final de cuentas el que te va a juzgar será Dios. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Como un justo o como viven los malos? Los que viven como justos tienen promesa de una vida bienaventurada, una vida feliz. Por ello, al principio del Salmo, solamente el versículo 1, mire lo que dice. A manera de introducción del Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos
de malo. Consejo de malo, dice la palabra. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí yo veo que para el justo, el que camina en justicia, hermanos, tiene una promesa de una vida bienaventurada. Y la palabra bienaventurado significa vivir inmensamente feliz. Pero, volviendo al versículo 4, dice que los que viven como malos tienen una sentencia trágica. Usted debe de saber que principalmente el libro de los Salmos, son 150 capítulos el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos siempre vamos a encontrar ese contraste, esa comparación del justo, la vida del justo y la vida del malo. Y a razón de esa comparación del justo y el malo, sobre todo en el libro de los Salmos, en los 150 capítulos que tiene, hermanos, vamos a encontrar promesas de Dios para el justo. Pero también encontraremos sentencia para el malo. Y los malos tienen una sentencia de vida trágica. Creo que respondiendo con mucha sabiduría de Dios, es mejor vivir como un justo en la tierra. Conviene vivir como un justo. Hay mucha sabiduría en apartarse de la maldad. Hay mucha sabiduría, hermanos, dejar de ser un malo y aprender a vivir como un justo. Es la forma más sabia de vivir delante de Dios, vivir como un justo. A continuación, vamos a centrar toda nuestra atención en la vida trágica de los malos. Lo que está escrito en el versículo 4, para aprender a evitar sabiamente esta forma negativa de vivir, evitar la tragedia y las consecuencias que tiene, que le vienen, que sufren la gente mala. Si hay algún malo en esta tarde aquí con nosotros, yo le invito a que se arrepienta. Si hay alguien que todavía sigue viviendo en la maldad, yo te invito a que te arrepientas. Endereza tu caminar, endereza tu vida, apártate de la maldad, busca el bien y la misericordia de Dios estarán todos los días de tu vida sobre ti. El favor y la bondad de Dios te seguirán. La revelación de la palabra de Dios muestra entonces la trágica condición de vida y el destino lamentable de los malos. Mire cómo dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y lo primero que vamos a definir de lo que está escrito aquí en este versículo es la identidad de aquel que la Biblia le llama malo. Vamos a mirar la identidad, vamos a conocer la identidad de aquel que la palabra de Dios escribe como malo. ¿Quién es un malo? La palabra malo que tenemos aquí viene de la palabra hebrea rasha, una palabrita, rasha, que se puede traducir en diferentes aspectos negativos para describir a una persona moralmente corrupta. Y entre los varios significados de la palabra rasha tenemos los siguientes: malo es un delincuente, un malvado, un perverso, un impío, un inicuo, un culpable. Todas estas palabras son sinónimos de la palabra malo y se pueden traducir literalmente, así como traduce la palabra malo, puede traducirse también literalmente de la misma raíz hebrea, rasha, delincuente. Así que tenemos varios sinónimos, no así los delincuentes que son como el tamo que arrebata el viento.
No así los malvados, los perversos, los impíos, el inicuo, el culpable, y cabe también la palabra condenado. Aquel que es culpable, aquel que es señalado de algo, es un condenado, es un malo. Y todas estas definiciones, hermanos, malo, delincuente, malvado, perverso, impío, inicuo, culpable, condenado, todas estas definiciones describen a una persona moralmente corrupta. Y meditando en esta trágica realidad de la vida moral de la mayoría, escuche, es una mayoría de las personas que viven en esa condición en la tierra. Es una gran mayoría de la gente en este planeta que vive como malos porque viven en su maldad. Qué triste y lamentable que el ser humano, que originalmente fue creado y diseñado a la imagen y semejanza de Dios para expresar y representar a Dios aquí en la tierra, se haya corrompido y deformado a tal extremo, llegando en convertirse, hermanos, en una expresión de maldad en la tierra, porque malo define la maldad. Ser malo es una expresión de la maldad, hermanos, andando, viviendo en la tierra. Y qué trágico que el ser humano, que fue creado para expresar la imagen de Dios, que fue creado para expresar la semejanza de Dios, que fue creado para expresar los atributos morales de Dios, porque Dios como persona tiene atributos morales y el ser humano fue creado con esa capacidad, con ese diseño para expresar los atributos morales de Dios en la tierra, para ser una expresión del amor, de la bondad, de la justicia, de la fidelidad, los atributos morales de Dios. Estoy mencionando algunos, son muchos. El ser humano fue creado para expresar esos atributos morales de Dios, pero en lugar de estar expresando los atributos morales de Dios en la tierra, el ser humano se ha pervertido, se ha deformado tanto por causa de la maldad, que mucha gente expresa más al diablo que a Dios. Gloria a Dios. Qué trágico, ¿verdad? No fuimos creados para expresar maldad. No fuimos hechos para andar en la maldad. Fuimos creados con propósitos eternos y divinos. Uno de ellos es expresar a Dios. Otro de ellos representar a Dios. Otro de ellos contener a Dios. 3 propósitos principales por el cual fue creado el hombre a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano, que fue creado en buena manera, llegó a ser malo en grande manera. Porque la Biblia lo define. Hay personas malas, sí las hay. Y son más en la tierra que los buenos. El que fue creado para ser expresión de la imagen y semejanza de Dios en esta tierra, llegó a ser expresión del mal. Y se ha convertido en una representación del diablo por medio de la maldad que se practica. La sabiduría de Dios entonces presenta como malo a toda aquella persona que vive voluntariamente. Esto es lo más trágico, hermanos, que voluntariamente el ser humano se empeña a vivir en lo malo. Voluntariamente, teniendo la oportunidad de arrepentirse, no quieren. Se les presenta la forma cómo arrepentirse y convertirse en justo, en recto, en hijos de Dios, y no quieren, se aferran a la maldad, se aferran a esa vida maligna que expresa Satanás.
Entonces un malo es a toda aquella persona que vive voluntariamente en oposición a los principios de vida moralmente justos y santos establecidos por Dios. En comparación a la vida de los justos, los malos tienen una sentencia de condenación para ellos. Por ello la Escritura dice: no así los malos. Y yo me voy a detener en esa frase para empezar a detallar, a meditar específicamente en el verso. No así los malos. Esta frase con la que comienza el verso, no así los malos, expresa una realidad de vida diferente a los justos. Una experiencia de vida distinta a los justos. Una forma de vivir opuesta a los justos. No así los malos. Y en lo práctico de la vida diaria, hermanos, visiblemente hay una grande diferencia entre el justo y el malo en su forma de vivir. Es notable, es muy evidente, hermanos, esa grande diferencia que hay entre la vida de un hombre que camina en justicia, en obediencia, en santidad, en los caminos de Dios, y la vida de aquel hombre malo, perverso, maligno, irreverente, desobediente, insensato. Hay una gran diferencia. Es notable en la vida práctica, hermanos. Es muy evidente. En relación al justo, los justos expresan una vida, hermanos, de calidad, una vida de calidad superior. Se mira una vida distinta en la vida de los que son justos, porque tienen a Cristo, porque aman a Dios, porque caminan en obediencia, porque caminan en el temor de Dios. Su vida se mira rodeada de la gracia y del favor de Dios, y de manera continua y perdurable gozan en la tierra del favor, de la bondad, de las bendiciones de Dios. Se mira, es notable. En cambio, en la vida de los malos, tristemente en la vida de los malos, ellos expresan desgracia, miseria, maldición, sufrimiento, incertidumbre, corrupción y un completo extravío en su forma de vivir. Eso es muy evidente, hermanos, en la vida práctica. La palabra de Dios en este contexto de comparación entre el justo y el malo presenta varias sentencias contra aquel que vive en la maldad y que es considerado malo delante de Dios. Hay 3 sentencias que rápidamente yo quiero compartir. La primera sentencia es una sentencia divina para los malos. Primero, dice Dios ha establecido, ha ordenado, ha decretado, y dice por la palabra que los malos no tienen seguridad ni tampoco firmeza en esta vida. No tienen nada seguro, no tienen nada firme en esta vida humana. Los malos, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Eso me habla de que no tienen firmeza, no tienen seguridad. A la gente mala, la sabiduría de Dios los compara como el tamo. Son como el tamo. Algunas versiones más recientes de la Biblia, más actuales, traducen la palabra tamo de la palabra motz en hebreo, la traducen como paja. Paja. No así los malos, actualizando la palabra, que son como la paja. Otras versiones traducen la palabra tamo como hojarasca. Y hay otras versiones que van un poco más fuerte en la definición. Comparan la vida de los malos como basura.
Yo meditaba en esa traducción más drástica. A los malos se les compara su vida como una basura, como un desecho. Qué triste, ¿verdad? Qué trágico que por andar en la maldad la vida se convierte en un desecho, la vida se convierte en un desperdicio, la vida se convierte en una basura, la vida se convierta como el tamo, como la hoja, como la paja, hermanos, que se desecha y el viento se la lleva sin rumbo, sin dirección. Esa es la sentencia para la gente que vive en la maldad. Pero bendito sea Dios, que yo creo en esta tarde que no hay ninguno de nosotros que ande en esos caminos torcidos de muerte, hermanos, porque estamos en Cristo y nos estamos esforzando cada día para vivir en rectitud, en justicia delante de Dios. Si usted se está esforzando por ser justo, recto, santo en la tierra, denle un fuerte aplauso al Señor. Y si no, medite y arrepiéntase. Gloria a Dios por ello, hermanos. De esa vida miserable nos sacó el Señor. Amigo, de esa vida miserable te quiere sacar. De esa vida trágica, sin rumbo y sin dirección. Jóvenes, adolescentes, de esa vida trágica el Señor los quiere librar. Por eso, si eres joven, adolescente, escucha, ¿cuál es el destino de la gente mala? ¿Cuál es la experiencia trágica de la gente mala? No hay nada seguro ni firme en ellos. Son como la paja. La palabra tamo se refiere a aquello que ha sido suelto, aquello que fue desprendido, desechado. Y el ejemplo para ilustrar la realidad del tamo es cuando antiguamente se trillaba el trigo. Antiguamente al trigo se le limpiaba. El grano del trigo era sacudido en el aire y era golpeado con un palo para que la cubierta que cubría el granito de trigo, hermanos, se desprendía por los golpes y por la sacudida, y toda esa basurita, hermanos, el viento se la llevaba como un desecho. El tamo, la paja suelta que se soltaba por los golpes en el aire, se iba desprendiendo y se iba como basura a la deriva. Ese era el tamo. Esa paja suelta del grano trillado que se la llevaba el viento es un arrebato, hermanos, de la figura trágica de aquellos que están dedicados a vivir en la maldad. Es trágico pensar que cuando la persona pierde su identidad original que Dios le dio, cuando la persona pierde su esencia moral que recibió originalmente de Dios por causa de la maldad, cuando pierde su identidad y cuando pierde su esencia moral recibida originalmente de Dios, hermanos, se convierte por causa de la maldad, se convierte en un desecho de vida. Peor aún, esa vida humana por causa de la maldad queda reducida como basura para andar rodando por la tierra sin rumbo y sin dirección. Y digo basura porque al final el tamo que era arrebatado por el viento se convertía en un desecho, hermanos. Se convertía en basura por la tierra. El tamo. Hay otra palabra muy importante para meditar ahí. La palabra arrebatar. Arrebatar. ¿Qué es arrebatar? Arrebatar es ser tomado por la fuerza, ser quitado con violencia, porque así era quitado el tamo, por el viento. Estas palabras son figura de realidades, hermanos, en relación a la vida del malo. El tamo
arrebatar y el viento. Dios pone esas figuras para enseñarnos la trágica vida de la gente mala. Esta acción de ser arrebatado como el tamo que es golpeado con fuerza, ser arrebatado describe la acción repentina de ser arrancado del bien y del goce de la vida. Yo he visto, hermanos, lo he comprobado, he visto con personas que conozco, y seguramente usted también, sí ha notado que la gente mala evidentemente se mira que son malos, que andan en malos pasos. Por un tiempo, solamente por un tiempo disfrutan el bien de la vida. Pero de repente les llega la calamidad. De repente, hermanos, les llega la tragedia. De repente son tomados con violencia por la adversidad. Y todo lo que tenían materialmente hablando se les termina en un momento. Porque son tomados violentamente por la adversidad. Algunos, hermanos, quedan completamente desprotegidos, sin nada seguro ni firme en la vida. Ese es el destino de la gente mala, que hacen alarde de muchas cosas materialmente hablando, pero la sentencia de ser arrebatados como el viento les viene cuando menos lo esperan. Algunos les es arrebatada la vida en un corto tiempo. Otros tienen que salir huyendo, dejando todo a la deriva. Por causa de la maldad, ¿cuánta gente, hermanos, tiene que salir huyendo, dejando a la familia sola, abandonada? Otros son tomados, hermanos, por la adversidad. Caen presos, caen en prisión. Y otros pierden todo por completo, perdiendo por completo el rumbo, el sentido de la vida, quedándose en la miseria y en la desgracia. Qué trágica es la vida de aquellos que viven en la maldad. Y por andar en la maldad, dice Dios, que les pasará como el tamo que arrebata el viento. Por ejemplo, hoy, hermanos, ¿cuántos chamaquitos de 15, 16, 17 años, menores de edad, andan metidos en la maldad, hermanos? ¿Y cuánto tiempo les puede durar el disfrute de esa vida? ¿Cuánto tiempo? Aquel que anda con armas, aquel que anda con drogas, siendo un chamaco todavía, un escuincle, falto de juicio, ¿cuánto tiempo le puede tardar esa vida de maldad? Yo a veces les he apostado 5 años a lo máximo. A lo máximo 5 años. O terminan en la cárcel o terminan muertos. Esa es la sentencia para aquel que anda en la maldad. Por eso, jovencitos, deben ser entendidos, y sus padres les evita, les corrige, les aconseja que tengan cuidado con sus amistades, sean sabios. Porque este salmo comienza que la vida bendecida, la vida llena de felicidad, comienza en la forma de cómo escojas a tus amigos, a tus amistades. Porque el principio de la maldad comienza con quién te relacionas, la clase de amigo que tengas. Gloria a Dios. El viento, ya para terminar el texto, el viento aquí se nos presenta como figura de las adversidades. Esas adversidades que azotan duramente la vida de aquellos que van en los caminos de maldad. Mira, hermanos, cada caso que muchas veces se presenta en mi familia y me sirve para dar testimonio.
Yo tengo un sobrino que está todo despedazado de la cadera. Ayer hablaba con mi madre y me decía que le van a hacer una operación que va a tardar como 12 horas la operación. Y que solamente Dios sabe si va a quedar bien ese chamaco. Pero desde pequeño, hermanos, ha sido rebelde, llegó a la juventud, vicioso, la cerveza y todo lo demás. Y tuvo un accidente. Chamaco gordo, lleno de vida, saludable, frondoso. Tuvo un accidente, hermanos. Un viejito lo atropelló, se voló el alto y fue a caer embestido contra un poste de luz. Allí se azotó su cuerpo. Ahí lo azotaron. En el momento, hermanos, se le salió el hueso de la cadera. Imagínense cómo cayó ese chamaco. Se le salió el hueso, literalmente, de aquí se quebró. A la par de eso, los tendones también se fracturaron, se quebraron. O sea que tiene un problema grave de pierna y un problema grave de aquí. Ahí está postrado en cama. La vida le cambió así, mire. La vida le cambió de un momento a otro. No estaba enfermo. Andaba bien, andaba encaramado en la moto porque le gustaba andar en la moto. Y mire cómo terminó. Así se presenta la adversidad. Como el viento, hermanos, nosotros conocemos, sabemos cómo llega el viento. Mire que el viento llega de repente y cuando se suelta el viento, ¿qué hace el viento? Va arrastrando todo lo que no tiene firmeza en su camino. Va arrastrando todo aquello que no tiene seguridad en su camino. El viento es figura de las adversidades que azotan duramente la vida de aquellos que andan en la maldad. Y esto viene como sentencia divina. Los malos en la tierra serán duramente azotados, golpeados por fuertes adversidades, comparadas como el azote fuerte de los vientos que van arrastrando, arrancando a su paso todo aquello que no tiene firmeza ni estabilidad en la tierra. Los malos, al ser comparados como el tamo que arrebata el viento, significa que por vivir en la maldad nunca tendrán firmeza, nunca tendrán seguridad de la tierra. Y debes de saber y tener conciencia que viviendo en la maldad, hermano, mi hermana, joven, señorita, niño, nada es seguro. Viviendo en la maldad, nada es firme. No hay seguridad en la maldad. No hay firmeza ni estabilidad donde hay maldad. Donde hay maldad, todo cambia con violencia. Donde hay maldad, todo se pierde drásticamente. En la maldad, todo se pierde de manera fugaz y repentina. Llegando hasta este punto de meditación, que la maldad produce inestabilidad. La maldad, fíjese lo que produce la maldad. La maldad produce inestabilidad y produce falta de seguridad. Los malos se les arrebata todo y todo se les va de las manos. Todo se les sale de control. Todo, hermanos. Todo. El matrimonio, la economía, los negocios, el trabajo, todo se les sale de control a la gente mala. Todo se les va como el tamo, como la basura, como la hojarasca. Y llegando hasta este punto, hermanos, entonces el malo no tiene estabilidad ni seguridad porque le falta santidad en su vida. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que necesita la gente mala? Necesita santidad. Urgentemente aprender a vivir en santidad, dejar de ser malo y convertirse en un hombre santo, convertirse en una mujer santa, convertirse en un joven santo. Al que vive en la maldad y que voluntariamente se ha hecho malo, no tiene nada seguro por ser malo, no tiene nada estable por ser malo. En realidad, lo que le hace falta urgentemente para tener seguridad
y estabilidad en su vida es vivir en santidad. Tener santidad en su alma. Porque la solución a la raíz de la maldad en el alma es la santidad. Aprende a vivir como santo y muchas cosas van a cambiar. Deja de ser malo, aprende a vivir en justicia, aprende a vivir en rectitud y todas las cosas van a ir cambiando. ¿Qué es lo opuesto a lo malo? Lo santo, en términos bíblicos, en términos espirituales, lo opuesto a lo malo es lo santo. Siendo malo se pierde todo. Siendo santo se mantiene, se gana y todo es seguro y estable. El malo todo pierde. El santo se mantiene a salvo y principalmente su alma de toda condenación. Otras dos sentencias contra el malo están en los versículos siguientes y solamente los voy a decir de manera rápida. Versículo 5. Otra sentencia contra el malo. Otra sentencia. Hablando del malo. Esa es otra sentencia. Por tanto, está hablando del malo, el contexto está hablando del malo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Y hablando de los malos, ahora dentro de la iglesia. Wow, qué tremendo. ¿Hay malos dentro de la iglesia? Sí los hay. Cuídate porque el que está a tu lado puede ser uno de ellos. Sí los hay, hermanos. Porque mira lo que dice: ni los pecadores en la congregación de los justos. Hay gente mala dentro de las congregaciones. Así que checa tu cartera, no te la hayan ver volado ya, Guarda bien tu celular, porque no pienses que todos los que estamos en la iglesia, en la congregación, somos santos. No, hay pecadores también metidos entre nosotros. Pero gloria a Dios, porque si están aquí tendrán la oportunidad de arrepentirse. Gloria a Dios si los trajo Dios, porque Dios los quiere cambiar. Dejen de ser malos y se convierten en gente buena, gente honrada, gente fiel, gente honorable, gente de gloria, gente de honra, gente que ame a Dios de verdad. Aquí hay otras dos sentencias, hermanos. Primero, no se levantarán los malos en el juicio. Les explico. Esa frase, no se levantarán los malos en el juicio. Los malos son condenados, ya están en condenación por la maldad. Y por vivir en ese mal pierden todo. Todo se les quita, todo se les arrebata. Y ante un juicio, fíjese, delante de un juicio, puede ser terrenal, peor aún puede ser el juicio divino. La gente mala ante un juicio no tienen honra, no tienen decencia, no tienen autoridad moral para ser justificados. Por lo tanto, ante el juicio de Dios quedarán completamente humillados y serán llenos de vergüenza y confusión. Por lo tanto, no se levantarán ante el juicio. Si el juicio de Dios los llega a alcanzar al malo sin arrepentimiento, el malo no podrá ser exaltado, ni puesto en gloria, ni puesto en honra. Si el malo llega a morir en su maldad, hermanos, no tendrá autoridad ni oportunidad de ser exaltado en gloria ni en honra por toda la eternidad. Aunque en la tierra todo el mundo lo esté exaltando, aunque en la tierra todo el mundo esté hablando bien, por ejemplo, como el hombre ese viejo que se murió, que era lépero y grosero. Ahorita es tendencia en las redes sociales, todo el mundo hablando bien de él. Y yo digo, ¿cómo está el mundo de cabeza? Oye, de veras, ¿cómo está el mundo perdido, extraviado completamente? ¿Se da cuenta cómo está la gente torcida?
La gente maligna, en tinieblas, dándole gloria, fama a lo que fue figura de maldad, de groserías, leperadas. Y lo más seguro que murió y ahorita está perdido. No quiero decir cómo se encuentra, ustedes ya lo saben. ¿Dónde y cómo está? Los malos, hermanos, no se levantarán. Esa frase en relación a los malos que no se levantarán, debemos entenderla que no serán absueltos de su maldad, no serán justificados ante el tribunal, quedarán expuestos totalmente a perdición y condenación eterna. El malo en el juicio en contra de su persona pierde su derecho a ser exaltado, a ser puesto en alto. Es lo que significa de que no se levante. No se levantarán. Significa que la gente mala, si no se arrepiente a tiempo, al final siempre les va mal y no saldrán libres de la condenación. Tercera sentencia: ni los pecadores en la congregación de los justos. Y eso tenemos que entenderlo a nivel iglesia. Gente mala en las iglesias, sí las hay. Gente mala en los altares, sí los hay. Hay de todo en el rebaño del Señor. No todos los que están en el rebaño del Señor son ovejas. Hay algunos que son chivos. Hay cabras, rebeldes, desobedientes. Amén. Malos en la congregación, que se les llama pecadores. En un contexto congregacional, la persona que anda en la maldad de su corazón, siendo creyente, por ser malo, es considerado todavía delante de Dios como un pecador. Es trágico pensar esto, hermanos. Es trágico creer esto, que dentro de las congregaciones hay gente pecadora, sí las hay, que todavía andan en la maldad. Y esa gente que su corazón está lleno de maldad en las congregaciones, pierden el derecho de ser exaltados. Pierden el derecho de ser honrados, establecidos, afirmados en la congregación. Por eso hay gente, hermano, y lo voy a soltar, hay gente que nunca se afirma en las congregaciones, van de congregación en congregación, de congregación en congregación, y lo malo no está en la congregación, lo malo está en el corazón, que por causa de la maldad en su corazón, que por causa de ser malos y vivir como pecadores, impíos, mundanos, no pueden levantarse en la congregación de los justos, no pueden permanecer en honra en la congregación de los justos. Eso es lo que nos está expresando el pensamiento bíblico. No pueden levantarse en la congregación de los justos. Es una tragedia. En relación a la iglesia como una congregación de justos, el malo de corazón nunca será firme. Nunca será firmado en gloria. Nunca será firmado en honra. El que todavía tiene maldad en su corazón, escuche, en ninguna congregación podrá ser firme, estable, reconocido, alabado o admirado. Y uno como pastor se da cuenta de eso, Continuamente vienen, oh pastor, que yo estaba en otra congregación, pero mire que las cosas no están bien allá y vengo aquí para ver si yo me afirmo. Apenas me lo acaban de decir el miércoles unas personas y yo los esperaba hoy y mire, no llegaron. Y yo me digo, bueno, la maldad no está en la congregación, la maldad está en el corazón. Y se cumple la palabra. La gente que anda en el pecado nunca será firme en ninguna congregación. Levantarse
en una congregación, ponerse de pie en una congregación de manera personal es sinónimo de ser reconocido, exaltado, admirado, distinguido. Por ejemplo, cuando estamos en un auditorio y quieren reconocer a alguien por su esfuerzo, ¿qué es lo que dicen? Póngase fulano, de pie fulano de tal, y todo el mundo en la congregación. Bueno, aplíquelo eso. Por tanto, no se levantarán. La gente mala no podrá permanecer en honra en ninguna congregación. Y son los que a los 3, 4, 5 años se van. O quizá exageren tiempo. Hay unos que se van antes. Amén. Hay algunos que se van más rápido. Aleluya. Ponerse de pie, levantarse en una congregación es señal de distinción, de honor, de elogio, de reconocimiento. Pero cuando es malo de corazón en la congregación, se pierden todos esos derechos, se pierden todos esos privilegios. Y esa es la razón por la cual en la congregación hay gente que de la silla no avanza, no pasa, no crece de ahí, no salen. Toda una vida solamente en la silla, en la silla, en la silla. Algunos por la maldad que hay en el corazón. Otros los vence el miedo, el temor, la vergüenza. Los quiere uno poner a participar. Ay, que no puedo. Bueno, pues ya ese es otro asunto, ¿no? Amén. Gloria a Dios. En conclusión, ¿llevas una vida inestable, insegura, incierta? ¿Cuál es la raíz de llevar una vida en esa condición? Nada es seguro, nada es firme. ¿Cuál es la raíz? La maldad en el corazón. La solución más efectiva es la santidad. Sé santo y serás firme en la vida. Sé santo y tendrás confianza y seguridad como un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque así lo revela el mismo Salmo, versículo 3. Lo saben de memoria. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora estás llevando una vida inestable e incierta en la congregación. Has recorrido todas las iglesias de por esta zona oriente de Ciudad Juárez y no te has afirmado. La raíz de esa condición de inestabilidad espiritual también es la maldad en el corazón. Y la solución es la misma. Aprende a vivir en santidad, aprende a vivir como justo en la tierra, y en esa congregación donde empieces a vivir como santo, como justo, llegará el momento, llegará el tiempo cuando serás honrado, admirado, afirmado, reconocido y serás puesto en alto. Entonces podrás levantarte en gloria, honra y en gracia en medio de la congregación de los justos. Como justo, como pecador, imposible. Póngase en pie, por favor, he terminado.